Buenas tardes, gente, ¿cómo andan? Hola, buenas tardes. Hola, buenas Buena, tardes. buena, ¿qué tal, qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿todo bien? Buenas tardes. Esperemos que Hola, ya esté buenas saliendo tardes. por... Buenas tardes. Entendido, ahí está. Ya estamos saliendo también por YouTube, por si ingresa más gente. Bueno, ¿cómo andan? ¿Pudieron ver el material de la semana pasada? Vi que varios hicieron los ejercicios y los subieron al foro. Estuvo muy bien eso. Me gustaría que nos tomemos los primeros 5 o 10 minutos para ver si quedaron dudas de la unidad uno y ya pasamos con la unidad 2. Antes de eso, comentarles que, tal como hablamos la semana pasada, el primer módulo fue mucho más extenso porque quería ya que vayan leyendo temas que ingresarían en la unidad 2, pero que los vayan viendo. Y hacer esta clase que sea un poquito más corta, ver cierto material y que podamos ya hacer ejercicios. Así que bueno, acá hay algunos que dicen que todavía no pueden ingresar al campus. Si podés, Agus, pasar los datos, así van probando a ver si pueden ingresar. Y no sé si enviaron un correo, yo les había Eh, dicho la clase pasada. Sí, Profe, Nahuel. yo no pude entrar a la primera clase. Como es que nunca me dijeron que el límite era de 100 personas. Bueno, yo entré, digamos, justo a la hora que había que entrar Sí, y fue en no el pude momento. conseguir. Por eso, igual en sala de espera, a los que estaban en sala de espera se les envió el mensaje, pero muchos por ahí ingresaron y a ver que no podían ingresar no veían los mensajes. Pero en sala de espera iban enviando el mensaje porque se llenó antes de las 3, ya había más de 100 personas y no podían sacar No. el video a YouTube si no se llegaba a los 100. Entonces lo que hicieron ahora, que ya lo compartimos la semana pasada, creo que el viernes, dejamos el mensaje o el jueves, eh, avisando de que se iba a retransmitir por el canal de YouTube, que entra al canal, porque cuando uno transmite en el momento, se crea, apenas llegamos a 100, que salimos a YouTube, ahí se crea el enlace. Entonces no lo podemos compartir con tiempo. Entonces es mejor que ingresen al canal y que vean eso. Bueno, los demás, lo que no pudieron ingresar, comentarles ahora de que la clase se graba, o sea, seguramente mañana al mediodía ya van a tener disponible la clase de hoy. Eh, los que no pueden entrar al aula, eh, les digo, repitan de nuevo, prueban de ingresar, les paso la dirección, se los dejo en el chat. Ingresen a extensión.unab.edu.ar, el usuario va a ser su DNI sin puntos y la contraseña, se los dejo también en el chat, es unab.2022 con la U en mayúscula. Si no pueden acceder de esa manera, lo que les pido es que envíen un correo a extensión@unab.edu.ar y digan que no pueden acceder al aula y dejen por las dudas en el cuerpo del correo su DNI, nombre y apellido, porque muchas veces lo que suele pasar es que en los formularios del form ingresan mal el DNI, algún dígito, y los matriculan con otro número. Bueno, siguiendo con esto, ¿el material lo pudieron leer? Profe, disculpa que te interrumpa. Sí, Dante. A mí recién ayer me dejó entrar al campus de extensiones, ¿viste? Estuve Sí. toda la semana intentando y no me dejaba, cargaba y no. Pueden poner que había un error, que no sé qué. Igual hice las actividades, pero que también Bueno, les puede ojo, el pasar a campus algunos nunca de se los cayó, compañeros. ¿eh? El campus nunca se cayó No, no, en el no, momento. porque el otro tampoco. El otro sí me dejaba usar, pero el de extensiones no sé por qué. O capaz que no se puede los dos al mismo tiempo. No, yo lo que les digo a veces, mucha gente ingresa y después no cierra la sesión y por ahí el Chrome va guardando los temporales y a veces suele tener esos cuelgues. Cuando vean que no puedan ingresar, hacen clic derecho en el Chrome, entran como incógnito, cosa que no se usen los temporales, y ahí escriben extensión y van a ver que ingresa enseguida. Y ahí ponen su usuario y contraseña. Cuando Ah, tengan algún listo, problema perfecto, así, profe. porque Perfecto, les puede perfecto. pasar. Después, una vez que reinician la máquina, los temporales se pierden y eso, pero a veces suele pasar eso. Profe, Bueno, sí, Agustín. sí, primero quería hacer una consulta porque tengo un compañero que, bueno, no pudo entrar a las clases, pero dice que él puede entrar al campus, pero que no le aparece, le llegan los mensajes todo de las clases, pero a él, viste que vos entras lo primero que entras después de tu No usuario le y te dice, aparece el aula, no está claro, no le aparece. matriculado, estaría en otro No, está, curso antes o algo.
se supone que sí está matriculado porque a él le llegan los mensajes de que tiene que iniciar la clase, todo, pero no le aparece el aula. Yo le quería preguntar nada más si el email para que él vaya y cualquier cosa consulte es extensiones@unaf.edu.ar. Sí, extensión. A ver, déjame un Ah, segundo igual, vamos a probar. ¿Tenés el apellido de tu compañero? Esteban Braco se llama. Con Belaga, ¿no, Es- Braco? sí. Ah, mira, no sabía que se podía ver. No lo veo, por eso te digo, no Ah, estaría mira. matriculado. Ah, no está eh, matriculado. por Ah, mira. eso, que envíe un correo. Sí, 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 dale. Que envíe un correo, que lo envíe hoy. Seguramente lo tiene en la lista porque se habrá inscrito a último término, pero no lo Ah, matricularon en su momento en el campus. dale. Profe, tengo unas consultas, pero de las clases, no sé si ahora la puedo decir o... Sí, Eh, bueno, yo estaba, bueno, leí todo el módulo 1, la verdad, entendí mucho lo que es la parte de lógica, pero cuando ya empezamos a hablar de lo que es justo con la diferencia entre entorno de desarrollo y editores, en la parte que hablaba ya de los lenguajes, ahí más o menos me perdí, no supe bien para dónde no te preocupes encarar. porque la idea de eso era darles un comentario. Después, a medida que pasen las clases, seguramente en la última clase, expliquemos un poco más. Por eso yo les decía, era una introducción, pero que ustedes empiecen con el líder de Python. Es lo mismo, vamos a ver código, vamos a ver cómo se utilizan las estructuras condicionales, los ciclos. La idea es que no perdamos tiempo en probar a ver qué entorno es mejor para desarrollar. Tenemos un montón, PyCharm, hay otros que usan Visual Studio, pero la idea es que nos enfoquemos en la parte lógica de la introducción a la programación en Python y ver la diferencia. Yo comentaba la clase pasada que Python, ya lo vamos a ver en esta clase también, eh, para mí es de los mejores lenguajes para aprender programación porque resumen tanto que lo llevan casi al inglés que otros lenguajes se complica un montón, como por ejemplo, ahora vamos a ver el tema de cuando trabajamos con bloques, uno hace una estructura y muchos lenguajes como era C, se abrían llaves, se cerraban llaves para definir de dónde hasta dónde iba cierta instrucción, y Python es solamente con espacios. O sea, uno aprieta Tab, deja una sangría y ya está. Ya, ya cierra lo que sería el comando. Pero bueno, la primera parte del módulo tenía mucho de cuento como para Ah, ingresar ok, ok. pero quédense tranquilos. ¿Pudiste instalarte el IDLE? Me instalé el de Python, sí, Perfecto. sí, sí, Buenísimo. lo tengo. Bueno, esa también era mi pregunta, porque yo, como algunos, hemos estudiado auténticamente y yo, bueno, yo estoy con el Visual Studio, Code, yo tipo armando ahí mis propias páginas web Claro. y ver de la nada que, bueno, yo tengo el Visual Studio que vos pones una letra y ya te sale la palabra y ver acá que tal vez, no sé, me dice lo que es print, pero ¿para qué me sirve? Porque Bueno, me queda a eso muy... vamos, a eso vamos. Yo le decía la clase pasada. Muchos aprenden a programar quizás viendo videos de YouTube, pero prefiero que arranquen así, que después cada uno va a trabajar como quiere. Ujú, Pero entender a qué hace referencia cada código. Una compañera preguntaba si era necesario saber inglés, les dije que no, porque son palabras claro, claves, pero prefiero que arranquen así. Por eso les decía, hay un montón de editores, pero de mi parte yo recomendaría, es más, yo lo que estoy usando acá es el IDLE para hacer los ejercicios y para mostrarles a ustedes. Quiero que entiendan primero la estructura, no podemos arrancar por ver qué entorno es mejor cuando no saben hacer una variable o cuando no saben hacer un contador, un acumulador. Por eso vamos por ahí. claro. Después, eh, la autora está preguntando si podemos resolver los ejercicios de la clase 1. Eran muy simples, es más, les voy a decir algo, vayan a lo que era el foro colaborativo de la unidad 1 y varios compañeros ya dejaron los ejercicios resueltos. La verdad que está muy bien. Prefiero que veamos un poquito más ahora, porque en la clase 1, como les comentaba, era mucho para leer. Los ejercicios que habíamos dado era asignar un valor a una variable, después imprimirla, que devuelve el resultado, ver el tipo de variable que era, tal cual como estaba en el módulo, que se explicaba paso por paso cómo hacerlo, eran los ejercicios. Así que no perdamos tiempo en eso, la verdad que era muy sencillo y estaban todos muy bien. Prueben si quieren, les paso lo que hizo acá el compañero Dante en el grupo, y los demás también, habían varios que
que lo pasaron. Y la idea es esta, que si ustedes resuelven los ejercicios, los puedan compartir también en el foro. Ya los ejercicios de esta clase van a ser un poquito más complicados. Quiero ver si llegamos por lo menos a que les muestre algunos, después que lo hagan ustedes, pero ahí van a empezar a ver un poquito más cómo ingresa una variable. Vamos a ver que en Python no hace falta declarar la variable. Se puede declarar, sí, pero no hace falta. Habíamos dicho que Python tenía la ventaja que uno puede renombrar la variable varias veces. ¿A qué vamos con esto? Algunos lenguajes viejos, por ejemplo C, yo declaro la variable nombre, y a nombre le asigno un valor de texto, un string, por ejemplo Pepe, y después durante el programa llamo de nuevo esa variable y le asigno un número. Y lo que va a hacer Python es reconocer que el tipo de dato se modifica en esa variable, y me lo va a permitir. En cambio, en los lenguajes viejos te dice, no, mirá, esta variable ya existe con otro tipo. No podés renombrarla y retipear la variable. Entonces, tiene muchas ventajas. Pero bueno, lo vamos a ir viendo de a poco. Esto en cuanto a lo de la clase pasada, además de Dante, varios compañeros fueron comentando, ejercicios 1. Así que les diría que lo revisen ahí. Quería saber si les quedó dudas respecto a lo que son las variables, a lo que es acumuladores y contadores, porque lo vimos todo con ejemplo. Se habló de las condiciones muy por arriba y un compañero preguntó qué era if. Yo le dije que lo íbamos a ver esta clase. Bueno, vamos a ver lo que tenemos en material para esta clase. Para esta clase, si bien entraba también la parte de contadores acumuladores, ya vimos en la clase pasada, vamos a empezar con control de flujo, bloques en Python, instrucciones condicionales, el comando if, operadores relacionales, operadores lógicos y operaciones con strings. Acá comentarles algo. Las operaciones con strings yo lo dejo al final como para que vayan viendo y lo vamos a comparar con la gente que usa Excel, que quizás, o base de datos, cómo pasar toda mayúscula, minúscula, a nombre propio, cómo buscar dentro del texto. Pero lo vamos a trabajar en la última clase, el tema de funciones, así que no nos vamos a adelantar en cómo se arma una función, sino que vamos a trabajar con estas que son ya prediseñadas. Para esta clase tenemos, bueno, acá ya le queda, de acá en adelante, importante, que si superan los 100 y no pueden ingresar, tienen el canal de YouTube. Tenemos módulo, guía de ejercicios, el foro colaborativo de esta clase. La clase está en vivo en el campus. En realidad en YouTube está en vivo. Bueno, y al final, les diría que se tomen el tiempo, más que nada para los que tienen dudas, de ver este video, dura 4 minutos. No lo relacionen con Python, relaciónenlo con programación, porque empieza a mostrar cuáles son los elementos que intervienen. Y no es solamente para esta clase, sino para la clase que viene. Porque primero empieza con las condiciones y después empieza con los ciclos a explicarlo. Y lo explica muy bien. Así que si pueden ver esto, ya adelantamos un montón de acá a la clase que viene, eh, para que ya empecemos a trabajar con los ciclos. Bueno, vamos a ir primero con el módulo 2. Les decía, la clase pasada fueron 30 y pico de hojas, era un montón, pero quería que avancen un poco más, por lo menos con la lectura. Fue una pregunta. Sí, Em, yo más que nada, bueno, intenté experimentar un poco conmigo y probar varias condicionales como el while y tuve muchos problemas a la hora de tener con con la sintaxis. Eso lo vamos a ir viendo a medida que pasen que nos vayas explicando. while no es condicional, sino que es ciclo, lo vamos a ver la clase que viene. Ahí está Ah, en el ok. video igual, pero la idea es que esta clase ya trabajemos con asignar variables, ingresar datos, procesarlos y devolver resultados. Empezar con esa lógica. Entonces, si le agarramos bien la mano a esto, en la clase que viene ya metemos estructuras condicionales de repetición, porque acá lo que vamos a ingresar es un dato, procesarlo, mostrarlo en pantalla. Pero después la mayoría de los ejercicios que vamos a tener, bueno, la mayoría de los problemas que tenemos de trabajo, nos van a decir, en una lista de 100 empleados ingresa, y vos tenés que guardar los 100 datos y procesar esa información. Y no podés estar haciendo todo el tiempo, escribir input, int, y que te ingrese la edad. Y escribir de 10 o 100 veces el mismo código.
Se hace un ciclo que itera, que repite, y que va a repetir hasta que se cumpla una condición o que se cumpla determinado número de pasos que termine. Eso lo vamos a ver bien la semana que viene. Es más, en todo lo que es el lenguaje de programación, se utiliza más que nada 3 ciclos de repetición, que sería el while, que es mientras se cumple una condición, el ciclo ingresa, se ejecutan las instrucciones y va iterando. El do while, que el do while es hacer mientras, primero hace y después compara. Python lo elimina al do while, porque dice que está de más. Y es verdad, si uno lo piensa, está de más. Vos ya podés ingresar a un ciclo while haciendo que la variable ya le des un valor y que adentro cambie y después ya probás. Y por último es el ciclo for, que repite la cantidad de veces que nosotros queremos. El ciclo for vamos a ver la semana que viene, que es el más útil, siempre y cuando sabemos de antemano cuántas veces va a iterar ese programa. Pero hay veces que te dicen, no sé, hacer un programa que tome de cada, no sé, de cada cliente que entre al negocio tales datos. Y vos no sabés cuántos van a ingresar. Entonces al final tienes que preguntar, ¿quiere ingresar un nuevo dato? Sí o no, y vuelve a repetir. Bueno, empecemos con esto. Vamos primero con el tema control de flujo, como para que se entienda un poquito de qué hablamos. Acá dice que los programas informáticos están formados por instrucciones que se ejecutan en forma secuencial. O sea, si es secuencial es de arriba hacia abajo. Habíamos dicho la semana pasada de un algoritmo, una secuencia de pasos, que tiene un inicio, tiene un fin. Bueno, pero si lo pensamos solamente de esa manera, siempre va a ser lo mismo. Entonces, deberíamos pensar que este orden, que ya es el flujo del programa, tiene que tener la posibilidad de modificarse. Y eso se va a modificar a través de esas bifurcaciones que serían cuando usamos las instrucciones. Condicional, ¿Cómo? Claro, condicional. las instrucciones condicionales. Entonces ahí vamos a tener una instrucción que te va a decir, si se cumple una condición, va a devolver un resultado, si no se cumple, devuelve otro. Y seguimos con el flujo. Bueno, y después, antes de seguir, les puse esto de definición de bloques, que es lo que comenté hace un ratito, que a diferencia de otros lenguajes que utilizan llaves para definir los bloques de código, cuando Guido van Rossum creó Python, habíamos dicho la semana pasada que intentó quitar un montón de códigos que estaban de más, que para él innecesarios. Entonces lo que hace Python es decir, los bloques los voy a definir con espacios en blanco, y preferiblemente o preferentemente 4 espacios, que es justamente lo que uno hace con una sangría. A esto se le llama, en términos técnicos, indentación. Entonces, anótense eso, los que recién empiezan, que la indentación en programación es fundamental, no solamente en Python. Vamos a algo más. Si alguno sabe usar Excel o alguno programó en otro lenguaje de programación, COBOL, eh, en el año de o- María Castaña, el COBOL. sí, o el COBOL. Bueno, cuando uno define una instrucción, esa instrucción, los valores que están adentro de ese código van todos indentados, todos tienen un espacio, porque ese orden es el que dice de dónde comienza o dónde termina. Python dice, está bien, el orden lo tomo porque es lo ideal, a la vista queda bien y puedo separar dónde termina la condición sin poner un punto y coma con un fin o un paréntesis o una llave. Ahora, esto agiliza un montón el programa y también sirve mucho lo que es la legibilidad, que quede mucho más claro a la hora de comprenderlo. Y acá tenemos las Profe, instrucciones, sí, entonces la indentación sería los el uso espacios de en blanco. espacios y sacar las Claro, llaves innecesarias. Bien. claro. Python lo que hace es, con la misma indentación, te dice dónde termina una estructura. Por ejemplo, ahora vamos a ver cuando veamos el if, que le voy a mostrar ejemplos, vamos a ver que solamente con el espacio te dice qué pertenece al if y dónde termina. Justamente lo tenemos acá abajo. Pero antes de llegar a esto, vamos a leer esto. Dice, las instrucciones condicionales son estructuras de control de flujo que nos permiten evaluar una condición y ofrecer diferentes caminos. O sea, sería esto. Llegamos acá, preguntamos, acá tenemos un ejemplo, si es mayor o menor de edad. Entonces preguntamos acá, ¿cómo sabemos si es mayor o menor de edad? Comparando ese valor que tenemos con los operadores de comparación. Entonces vamos a decir si es mayor, si es menor, si es igual, si es distinto. Ahora, quiero que quede en claro algo, porque esto es un error común que también le pasa a la gente que trabaja con Excel,
que digamos que una condición tiene un resultado verdadero y uno falso, no significa que uno esté bien y otro esté mal. Todo depende de cómo yo quiera armar esa condición. Para saber si es mayor de edad, yo puedo preguntar si la edad es mayor o igual a 18, digo que es mayor. Caso contrario, menor. Pero también puedo preguntar si la edad es menor a 18, ya sé que es menor, y si no es mayor. O sea, no es que hay un resultado bien y uno malo. Es cómo yo lo acomodo a raíz de cómo comparo. Por eso digo, no hay una sola forma de resolver un problema. Bueno, acá dice, nos solicitan hacer un programa donde el usuario tiene que ingresar su edad y luego se debe mostrar por pantalla si el mismo es mayor o menor de edad. Vamos un poquito a desarrollar el programa acá. Por lo tanto, crearemos una variable, voy a almacenar ese valor que pone el usuario. Después, luego, mediante una instrucción condicional, voy a evaluar. Si se cumple esa condición, va a demostrar por pantalla, sos mayor de edad. Si no se cumple, sos menor de edad. Acá tenemos el ejemplo, que ahora lo vamos a mostrar igual en el IDLE. La edad del usuario, este es el nombre de la variable. Acá hay algo que está mal, esto lo saqué de una imagen, porque hasta la versión 2.9, eso estaba hecho con 2.9, yo les decía que el input te tomaba números como texto. Así que vamos a verlo directamente desde acá. Vamos a buscar el IDLE. Vamos a buscar el ejemplo 1, acá arriba. Dame un segundito. ¿Se llega a ver bien ahí? El tamaño del Sí, cuadro. Buenísimo, Sí, porque lo sí, agrandé un sí, poquito. sí, sí, Bueno, bien. Sí, sí, veamos se ve algo. perfecto. Para empezar, dejé un comentario. La clase pasada vimos que con la almohadilla o el numeral podemos dejar comentarios. Los comentarios no se leen cuando empieza a hacer las instrucciones el programa. Entonces, acá tengo la variable, el int input. Les decía, a partir de la versión 3, hay que agregar, si va a ser entero, primero el tipo de dato y después el input entre paréntesis. ¿Cuántos años tenés? Y acá usamos ya el condicional. Usamos el if, que si lo traducimos a español sería el si, como la fórmula si de Excel. Y quiero que veamos algunas partes que son los errores comunes, porque la mayoría de la gente entiende la parte lógica, empieza a escribir y dice, "Ay, tengo un error". Y siempre tenemos los mismos errores. Decimos que si la variable userAge es mayor o igual a 18, o sea, si la edad que ingresó es mayor o igual a 18, este 2 puntos tenemos que entenderlo como un entonces. Si la edad es mayor a 18, entonces, y adentro de la instrucción, si se cumple, va a devolver esto. Vean que acá está identado, porque este print, sos mayor de edad, pertenece a este if. Está por adentro. ¿Se entiende? Yo no puedo poner el print acá abajo porque sería por afuera ya del if, como que terminó. Entonces yo armo este bloque, esta instrucción, y todo lo que pertenece al if, yo puedo tener abajo mucho más print de pantalla o pedir datos, pero todos pertenecen a ese if. Entonces, si la edad es mayor a 18, este entonces embarca todo lo que esté acá adentro, de acá para acá. Acá dice, les decía, dejé otro comentario importante, el signo 2 puntos, podemos decir que significa entonces. Entonces devuelve esto. Else, yo puedo usar el if sin el else si quiero, o lo puedo usar con el else. Sería el falso. En este caso, si es falso, entonces, o sea, acá no volví a preguntar. Pregunté si es mayor de 18. Si no es, bueno, voy por el camino falso. Entonces, imprimo, sos menor de edad. Y este menor de edad, este print, pertenece al else. No pertenece al if, porque acá termina el if. Si se fija, el else está a la altura, o sea que ahí ya cerró y sigue con el else. Vamos a correr esto. Yo les decía que tenían que crearlo, guardarlo, y después lo podían correr. Vamos a RAM. Y acá nos dice, ¿cuántos años tenés? Vamos a poner un valor, ponemos 15 para que sea falso. Sos menor de edad. No hace mucho más que esto el programa, pero bueno, era para ver lo que hace la instrucción. Si queremos, lo podemos correr de nuevo. Profe, Y acá entonces el numeral lo usamos como para una ayuda para nosotros saber lo que queremos poner, porque ya que no sirve para nada. son los Uh, comentarios. En realidad sirve para, uno,
para que entendamos cuando recién empezamos, el comentario sirve para que si otra persona lee tu código, sepa de qué se trata. Porque muchas veces la gente pone variables que no o nombres de variables que no tienen mucha relación con el programa. Y aparte nos sirven también a nosotros cuando empezamos a programar como para estructurarnos un poco. Si se fijan, en este solamente puse ejemplo arriba, pero yo puedo decir acá, es agarrar un comentario y decir, ingreso los datos, ingresamos los datos, lo hacemos con el input, después otro comentario, calculamos y mostramos por pantalla. Esto, por más que parezca Ah, simple, está bien. sirve un montón, porque a medida que vayamos trabajando, ahora cuando pasemos a los ejercicios que tenemos que hacer, o o la estructura de repetición, está muy bueno esto como ayuda, porque a veces un error común que hay es que uno empieza a escribir todo el código, lo prueba y tiene error, y lo escribe todo de una. Entonces, lo mejor, esto es la resolución de problemas, quitando la parte de programación. Lo que nos dicen es que si el problema es muy grande, es muy difícil resolver un problema que sea muy grande. Entonces lo ideal es dividirlo en partes más pequeñas, que sería modularizar lo que es el problema, que se usa mucho en programación. Rosalía, levantaste la mano. Entonces quiere decir que para todo tipo de acotación siempre tenemos que usar el hashtag adelante. Claro, el numeral es para comentarios. Hay otro El tipo de numeral, perdón. comentarios. Claro, después también podemos hacer un comentario. El comentario de numeral, o almohadilla, como le dicen en otros países, solamente es de una línea. Vamos a ver que después hay comentarios de varias líneas. Alessandro. Sí, además de lo que recalcaba el profe, lo que sirve es también para guiarse uno por dónde va en el programa. A eso Cuando iba recién. lo retome en otro momento, porque quizás en un momento se te olvidó, se te va a hacer mucho más fácil entender lo que hiciste. Y No tenés capaz que ya de leer todo el código. cuando, claro, es como ponerle un resumen de lo que se está haciendo. Entonces la próxima vez que Claro, lo leas, incluso si ya adquiriste mejor conocimiento, vas a saber cómo corregirlo y cómo mejorarlo. claro. Piensen algo. Esto nos lleva también, lo que yo decía, modularizar el código. Nos sirve porque cuando pasemos a la parte de funciones, vamos a entender que nosotros podemos crear funciones para no repetir código todo el tiempo. Entonces, el comentario es algo parecido. Yo digo, con esto puedo hacer tal cosa. Listo, yo después lo puedo repetir varias veces ese código. Ya sé lo que hace. Entonces, comentar cierta parte de código está muy bueno. Por ejemplo, tengo que buscar cuál es mayor de edad, cuál es menor de edad, todo. Y por ahí me lleva 4, 5 o 6 filas de registros. Entonces, comentar qué es lo que hace, como dice Alessandro, es bueno porque ya te va dando una ayuda cuando vos entrás y lo lees para ir viendo y no tener que leer todo el código y probarlo. Yo lo estoy intentando aplicar en el IDLE, pero me sale sintaxis error marcando la U de username. ¿Lo pusiste en mayúscula? Estaba leyendo lo que decía Damián. Bueno, después si querés, pasé una captura en el foro y lo vemos, pero no te debería tirar error. Recordá que tenés que ir a File y abrir un nuevo para escribirlo ahí. No lo escribas directamente sobre el IDLE. Recordá que tenías que ir a File, desde el IDLE, New File, y ahí crearlo. Bueno. Profe, una pregunta. ¿El else solo se usa en el if? O sea, solo se usa con el... El else acá es del if, claro. Esto es, Ok. si se cumple esta condición, entonces esto sería else, caso contrario, falso. Entonces, imprime esto. Esto para que vean el primer ejemplo. ¿Vas a explicar también el else if? El if, a eso vamos a llegar después. ¿Qué pasa? Hasta acá estamos viendo una condición. Esto también lo podemos llevar a ver. Lo que tienen los condicionales con el if solo, que tenemos dos posibles resultados, o el verdadero o el falso. Hay veces que vamos a necesitar más condiciones porque con una condición no nos alcanza. Hay veces que tenemos más resultados. Por ejemplo, yo quiero saber el precio, no sé, de algún producto y tengo 4 tipos de productos. Entonces,
no me alcanza con un if con 2 condiciones, porque tengo 4 productos. La lógica ahí es preguntar de la cantidad de productos, preguntar uno menos, porque el último usamos el else. Entonces primero tendríamos el if, en caso contrario usamos el if. Ahora lo vamos a ver en un ejemplo más abajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los lenguajes de programación se escribe como else if. Si es falso, entonces preguntamos sí y seguimos. A modo de achicar un poco la sintaxis, eliminaron la S y la E y el espacio, y queda el if. Ahora lo vamos a ver igual. Acá dice entiendo lo del float. En este caso, la edad no tiene punto. No iría con flotante. Creo que lo Bueno, que quiere decir es que si en caso de que el usuario ingrese un número con flotante o con claro, con una float. letra, que le diga que ingrese un número entero, porque no se puede. Pero En yo vez de lo que tire error el convierto con el programa. if, así que no hace falta. Claro, igual no estamos viendo validaciones todavía. Después al último vamos a ver validaciones. Vayamos ahora por las estructuras. Profe, Se puede hacer con un if también la validación. Sí, sí, Agustín. yo le quería hacer una consulta porque todavía no me quedó muy claro la variable que está usando usted, user-ag. ¿Para qué se utiliza en verdad? ¿Para qué tipo de función No, se la utiliza? variable almacena un dato. Eso lo vimos en la primera clase. El nombre se lo puse, porque saqué un ejemplo, pero tranquilamente Ah, el ok, nombre ok. puede ser edad. Ah, Recuerden que está bien. que los nombres, Está bien. recuerden que los nombres de las variables empiezan con minúscula. Si agrego más de una palabra se recomienda hacer un guión bajo. Pero es donde yo almaceno. Yo acá adentro de edad, recuerden que el igual no es que compara, sino que asigna. Estoy asignando a la variable edad lo que ingrese por pantalla. Ok. Tengo que No, guardar sí, yo esto. digo, porque ¿cómo hacías para que directamente, o sea, entiendo que pones cuántos años tenés, pero eh, ¿cómo hacías para darle una Claro, función? ya directamente primero lo que hago es insertar este valor por pantalla, guardarlo en la variable, si lo asigno. Ahora sí, si yo corro esto, lo mismo. Pongo 18 y esto cuando le dé Enter se asigna en la variable edad. Después lo Ok. procesa y devuelve por pantalla cuando comparó, que es mayor o igual a 18, es verdadero, devuelve sos mayor de edad. Bueno, este era este primer ejemplo. Y ahora vamos al comando if, que es lo que decían recién el if. Entonces dice, para tomar decisiones, tal como vimos en el ejemplo anterior, se utiliza el comando if, que es la condición principal. Con los opcionales, el if, o sea, si tenemos más condiciones adicionales, que se pueden poner tantas como se quiera, yo decía, si tenemos 4, 5, 6 posibles resultados, vamos preguntando if, si es este, si no, si es este, si no, si es este. Eso vendría a ser el else if. En caso de falso, si es este, si es este. Y vamos preguntando. Y por último, el else. Pero el else, como recién decía, solo se puede usar una vez y al final. Yo no puedo usar un if, else y abajo un elif. No, el else es el final, es el falso. Si no es ninguno de los anteriores, entonces falso es este. No hay más. Pero vean que esta es la condición principal y las demás son opcionales. Yo puedo hacer que si no es, que siga el programa. Ni siquiera apunto por el falso. Bueno, después se debe tener en cuenta a la hora de escribir las condiciones, la indentación, como habíamos dicho, la sangría. Visto que en Python, esta es una de las principales causas de los errores que se producen. En Python, las líneas de código que están dentro de una misma condición deben estar agrupadas teniendo el mismo número de espacios a la izquierda de cada línea. O sea, si yo dejo más instrucciones abajo, dentro del if, tienen que estar todas indentadas de igual manera. Después tenemos los operadores relacionales o de comparación, que es como habíamos dicho. Y acá algo importante. Yo les decía al principio, a edad le asigno con el igual. El igual sirve para asignar, no para comparar. Para comparar, si yo quiero que sea igual, se usa el doble igual. Entonces acá sí estoy comparando si A es igual a B, o si es menor, si es mayor. Y después tenemos el not, el and y el or, que también lo vimos la semana pasada. El not niega lo que sigue. ¿Para qué me puede servir esto? Si
Si yo digo el no, si yo digo, si la persona no es mayor de 18 años, entonces es menor. El no lo que sigue, lo que hace el not es negar lo que sigue la condición adelante. En principio van a ver que no le van a encontrar mucho uso. Cuando vayamos un poquito más adelante y trabajemos con grupos, hay veces que nosotros queremos todos los números menos 1, 2 y 3. Entonces no podemos decir, bueno, quiero que los números sean 4, 5, 6, 7. Prefiero decir que no sean 1, 2 y 3, del 1 al 100, a nombrar 97 números siguientes que ingresen en el grupo de los que se pueden elegir. Ahí Si sí no, sirve, claro. Si claro, no, en ahí ese sí. caso vos podés decir, yo quiero todos los números positivos, bueno, entonces en este programa que me muestre todos estos números, salvo los negativos. Claro, ahí tenés más valores, pero cuando vos tenés rangos chiquitos de valores que tenés que obviar, es más difícil, es más fácil negar esos 3 valores que nombrar los 97 válidos. A eso iba. Cuando es positivo y negativo, lo puedes sacar directamente con el módulo. El módulo es lo que resta en una división. Si lo que resta en una división es 0, es porque es positivo. Si te resta, si te sobra 1, es porque porque es par, o si no es impar. Y después puedes preguntar si es mayor que 0, va a ser positivo. Si es menor que 0, va a ser negativo. Bueno, vamos a este ejemplo, otro ejemplo que justamente con esto. Nos dice el siguiente ejemplo: examina un número, determina si el número ingresado es positivo, negativo o igual a 0, porque puede pasar eso. Esto es para tomar entre comillas, porque mucha gente dice que el 0 es positivo, porque no es negativo, pero bueno, para ver más o menos, para usar el if, vamos a ver este ejemplo. Esto mismo lo tengo acá, vamos a abrirlo. A ver este. ¿Qué dice ejemplo 2? ¿Y dónde lo abrió? Acá al costado. Cierro este. ¿Se ve bien ahí, no? Sí. Tenemos ¿El if se puede utilizar varias veces o una sola vez? el if, si yo lo uso varias veces, son if distintos. No están dentro del mismo. A eso voy. Ojo, yo puedo usar un if dentro de otro. Por ejemplo, te digo, selecciona el tipo de producto. No sé, gaseosa o bebida alcohólica. Gaseosa. Después te digo, selecciona si la gaseosa es light o es con azúcar. Pero eso ya va a estar dentro del primer if. O sea, si elegiste gaseosa, ahí adentro vuelvo a preguntar, ¿dietética o común? O sea, puedo ir haciendo una rama con los if. Bueno, acá tenemos, en este caso, el segundo ejemplo, pedimos que ingrese un número entero, que la variable se llama NDO, ingresa un número, ese número se va a asignar en esta variable, y después preguntamos, si el valor de esa variable es mayor a 0, listo, que imprima, el número ingresado es positivo. Si no, o sea, el if, hago la segunda condición, si número es menor que 0, si no es mayor que 0, pregunto si es menor que 0. En caso de que lo sea, entonces el número ingresado es negativo. Y si no es ni mayor que 0 ni menor que 0, automáticamente es 0. No voy a preguntar si es 0. Entonces ya directamente en el else, entonces, que imprima, el número ingresado es 0. Yo acá lo que les voy a decir es que esto, antes de hacer los ejercicios, se tomen el tiempo de hacer estos ejemplos. Yo por eso les puse que los guarde como if ejemplo 2. Mantengan los ejemplos, que es lo mismo que decía hace un rato el compañero Alessandro, esto de para saber qué estamos haciendo. Porque si ustedes lo guardan así, el día de mañana cuando que empiecen a practicar o algo y tienen algún problema, pueden abrir el ejemplo que tienen de if y ver cómo trabaja, hasta copiarlo, pegarlo y modificar solamente lo que tengan que hacer. Y el ejemplo 3 dice, determinar si un alumno aprueba o reprueba un curso, sabiendo que aprobará si su promedio de 3 calificaciones es mayor o igual a 7. De lo contrario, será reprobado. Acá ya, si lo vamos a pensar, hablamos de 3 notas. Entonces, lo que vamos a pedir por pantalla es que vaya ingresando nota por nota. Ingrese la primera nota, que se guarde una variable. La segunda nota, que se guarde en otra variable. La tercera nota, que se guarde en otra variable. Después tenemos que calcular el promedio. Entonces, podemos crear una variable que se llame promedio,
que lo que haga es sumar todas las notas y lo divida por la cantidad de notas. Y por último, mostramos por pantalla si se cumple la condición de que las 3 notas, el promedio es igual a 7 o más, entonces que muestre que aprobó, y si no, que desaprobó. Está acá abajo, vamos a abrirlo para que se vea por pantalla. Ejemplo, lo tengo, ejemplo 3, acá. Ahí yo sí tengo eso. Bueno, cierro el anterior para que no mezcle. Decimos, y acá lo mismo que yo decía antes, vean que yo acá ya usé el comentario para decir ingresamos las notas, nota 1, nota 2, nota 3, la pido por pantalla, la primera nota es, la segunda nota es, la tercera nota es, ingresan los datos, calculamos el promedio igual nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3. Si Profe, lo perdón, quisiéramos hacer un poquito mejor, sí. ¿por qué entre paréntesis? ¿Por qué entre paréntesis? Porque si yo saco el paréntesis acá, va a ser nota 3 dividido 3. Esto es matemática. Tenemos que ver los operadores matemáticos acá, los algorítmicos. Lo primero no me importa, porque va a ser nota 1 más nota 2 más nota 3 dividido 3. Entonces me va a dividir en 3 solamente el último valor. Sí, ya entendí, Pruébenlo perdón. igual. No, está bien, pero está bien que pregunten, porque esto después les va a agilizar un montón. Mucha gente igual hace paréntesis solamente para que se entienda mejor lo que hacen. Por ejemplo, si yo multiplico un valor por otro valor, no me hace falta quizás hacer los paréntesis, depende cómo lo use. Y hay gente que lo hace solamente para entenderlo más, más a la vista. En este caso sí era necesario porque sumo todas las notas y al total lo divido por 3. Por último, acá determinamos si aprobó o desaprobó el curso y lo informamos por pantalla. Entonces decimos, si el promedio es mayor o igual a 7, entonces el curso fue aprobado. Caso contrario, el falso, hacemos el 2 puntos, entonces el curso fue desaprobado. Este también lo pueden probar con el float, porque ustedes pueden decir que el promedio, pero yo en realidad no estoy informando cuánto es el promedio. Así que aunque sea entero me alcanza, porque lo va a redondear. Pero si alguno quiere mostrar cuánto es el promedio yo lo debería declarar como flotante, porque si sacaron un 7 y un 8, me va a dar con 0,5. Bueno, si corremos esto, me pide la primera nota, vamos a poner 7, 7, y si yo pongo ahora un 6, debería desaprobar. Si yo ponía un 7 en adelante, iba a aprobar, porque sumaba las 3 y lo dividía. ¿Se entendió este? Bueno, vamos a agregarle un poquito más ahora, que esto lo vimos en la clase pasada. Recién les mostré acá en el módulo el tema de el NOT, mayor, menor, distinto, pero la clase pasada yo les comenté el AND y el OR. Habían dicho que el AND es acumular otra condición. Y esto, lo que significa el AND es que incluye esa condición para el resultado. Y yo les comenté la semana pasada que cuando tenemos estructuras con condiciones con AND, todas tienen que ser verdaderas para que el resultado sea verdadero. Si al menos una es falsa, el resultado va a ser falso. Entonces, como la idea lógica sería que cuando usamos un AND o un I, solamente va a dar verdadero cuando todas las condiciones se cumplen, cuando todas son verdaderas. Si no es falso. Disculpa, ahí nos falta una condición que es distinto o no es igual. No está acá, yo lo había puesto otra vez en el módulo. Ah, Claro, el distinto se hace con el mayor y el menor. O se puede usar el igual y el signo de la eliminación. admiración y el igual. Claro. Pero acá eran algunos ejemplos igual. Yo se los había puesto ya en el módulo 1 esto. Entraba en el módulo 2, pero se los puse en el módulo 1. Bueno, y el OR, que es el O, dice junta dos condiciones y tiene que cumplirse alguna de las dos. Pero no es con que tiene que cumplirse alguna de las dos. Si se cumplen las dos, también es verdadero, porque acá está el error conceptual. El O no es o uno o el otro. El O significa al menos uno. Con que al menos uno se cumpla, ya va a ser verdadero. Por ejemplo, lo dije la semana pasada, me voy a comprar una remera. Si yo voy a comprar, si es talle L o es negra, la compro.
Entonces, si es talle L y es rojo, cumple una condición, lo compro. Si es talle XL y es negra, también cumple la segunda condición porque es negro. Dije una o la otra, también lo compro. Y se cumplen las dos, si es L y negro, también lo voy a comprar. No es porque se cumplen las dos, no la compro. Entonces, solamente va a ser falso cuando todas las condiciones sean falsas. Entonces tenemos que el I, el AND, solamente es verdadero cuando todas son verdaderas, y el OR solamente es falso cuando todas son falsas, porque podemos tener X cantidad de condiciones. Bueno, acá lo que dice es, el siguiente ejemplo examina un número y termina, bueno, este es el que vimos antes, y vamos a ver este, para agregarle un poquito más, con los operadores lógicos. Yo acá tenía el tema de si era, con el promedio, si era aprobado o desaprobado. Acá tenemos el AND y el OR, y lo que vamos a ver ahora es esto que dice acá abajo. Si complejizamos el ejercicio anterior añadiendo la condición de haber faltado como máximo 3 veces para aprobar, o sea, a lo que teníamos antes, habría que agregarle una condición más, que si las faltas son menores o iguales a 3, también aprueba, pero si es más que 3, va a desaprobar. Entonces vamos a verlo, que es este mismo, que le agregamos el AND, faltas, menor o igual a 3. Vamos a verlo directamente en el código. 3.1. Hasta acá era lo mismo. Ingresamos nota 1, nota 2 y nota 3, pero acá vamos a ingresar las faltas. A la variable faltas le asigno, ingrese la cantidad de faltas. El promedio lo calculamos igual, porque es sobre la nota. Pero al final preguntamos si el promedio es mayor o igual a 7 y las faltas son menor o igual a 3, o sea, si sacó un 7 o más y las faltas eran 0, 1, 2 o 3, va a estar aprobado. Entonces va a decir, el curso fue aprobado. En caso de que el promedio sea mayor, pero la falta sea mayor a 3, va a decir desaprobado. O en caso de que el promedio sea menor y no tenga faltas, se va a dar igual. Como se ve acá, el AND quiere decir que las dos condiciones se tienen que cumplir. Si yo pusiera el OR, se va a aprobar o por asistir siempre y no tener que hacer más de 3 faltas, o por el promedio. ¿Queda claro cómo usar el AND? Igual cuando ustedes lo van escribiendo se va pintando otro color. ¿Se entiende acá que tenemos las dos condiciones? Sí. Buenísimo. Bueno. Después a lo último yo les dejaba las operaciones con strings, que esto es como ya llamar funciones. Estas funciones ya vienen parametreadas, ya existen. No hace falta que las creemos nosotros. En la última clase vamos a ver cómo creamos una función nosotros. Yo igual ahí les voy a agregar bastante tema. Al principio, ya les dije, tenemos 4 clases nada más. A mucha gente que recién empieza se le va a complicar. Entonces, vamos a tomar entre comillas la parte de funciones y diccionario de datos, pero se los voy a dejar el material para que lo puedan descargar, lo puedan ver y lo voy a explicar. Para mí, con que puedan trabajar esto, condicionales, hacer estructuras, devolver por pantalla, capturar datos por pantalla y hacer ciclos, ya es un montón para verlo en 4 clases. Bueno, igual les comento esto, que esto es parecido, por ahí muchos de ustedes ya saben algo de Excel o de base de datos, y tenemos Lower, que lo que hace es convertir una cadena de texto en minúsculas. Acá tenemos Hola Mundo, que empieza con mayúscula, Lower, y lo que devolvería sería esto. Vean que va entre paréntesis vacío. Eso se lo voy explicando ahora. Las funciones, al igual en Excel, son fórmulas que están hechas ya predefinidas, que tienen un nombre y entre paréntesis pueden llevar o no llevar parámetros. Las que llevan parámetros son las que capturan ese dato y lo evalúan. Las que no llevan parámetros es porque directamente ya ejecutan lo que dice la función. En este caso, Lower va con paréntesis vacíos y lo que hace es convertir el texto en minúscula. Al contrario, Upper convierte todo el texto en mayúscula. Title lo que hace es parecido a lo que en Excel se llama non propio, es convertir la primera letra de cada palabra en mayúscula y el resto en minúscula. Esto sirve mucho cuando nos pasan listados con apellidos y nombres y la gente por ahí se escribe todo con mayúscula, todo con minúscula.
Claro, ahí están preguntando eso. Sí, lo de los ciclos, sí, todavía no lo vamos a ver la clase que viene, el tema de ciclos. Por ahora, ingresamos y procesamos datos. Bueno, find es para buscar, entonces indica la posición en la que se encuentra una secuencia de caracteres. Por ejemplo, esta sí tiene parámetro. Dentro de Holamundo yo voy a buscar LA, la. Entonces me dice que está a partir de la fila del carácter 2. Carácter 1, 2, y ahí ya empieza, encuentra lo que es LA. Y el count cuenta la cantidad de veces que se encuentra una cadena de caracteres dentro de otra. Por ejemplo, estoy buscando cuántas veces se repite la O dentro de Holamundo y me va a devolver que es 2. El replace es para reemplazar valores. Reemplazo la O por una E mayúscula y se ve cómo saldría. Y después el split separa una cadena de caracteres por medio de un separador indicado por parámetro. Entonces, Holamundo, split, y yo separo con un espacio. Entonces me queda hola, mundo. Y acá le voy a agregar una coma para que se vea. No se llega a ver acá en la imagen. Bueno, ahora vamos a la práctica personal 2. Acá sí, yo decía la semana pasada en ejercicios solamente de asignación. Dice, escribir un programa, lo agrando un poquito más. Son 4 ejercicios. Escribir un programa que se solicite el nombre del usuario, luego su edad, se deben almacenar ambos datos en variables, y luego que muestre por pantalla la cadena hola, nombre, el nombre que insertaron, usted es mayor o menor de edad, depende si se cumple o no, donde nombre es el usuario, es del usuario, y mayor de edad o menor de edad depende, se debe calcular mediante una estructura condicional. El segundo, escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el valor por hora. Después se debe informar por pantalla el sueldo que corresponde. El tercero, escribir un programa que pregunte al usuario una cantidad a invertir, el interés anual y el número de años, y muestre por pantalla el capital obtenido en la inversión. Y el cuarto, una juguetería tiene mucho éxito en 2 productos, payasos y muñecas. Suele hacer venta por correo y la empresa de logística les cobra por peso de cada paquete. Así que deben calcular el peso de los payasos y muñecas que saldrán en cada paquete a demanda. Cada payaso pesa 112 gramos y cada muñeca 75 gramos. Escribir un programa que lea el número de payasos ingresados y de muñecas ingresadas, vendidas, en el último pedido y calcule el peso total del paquete que será enviado. Entonces, ustedes van a tener que pedir acá en este último, ¿no? Ingrese por pantalla qué cantidad de payasos, qué cantidad de muñecas y devolver cuánto va a ser el peso calculado con esos valores. Ese es un poquito más largo. A modo de ayudarlos antes de terminar la clase, los voy a dejar 5 minutos para que vayan pensando y lo vemos acá. ¿Quieren? ¿Se animan a empezar a Sí, profe, hacerlo? dale. Bueno, Buenísimo. ok, profe. Bueno, me quedo igual sin la cámara, pero cualquier cosa escriben en el chat. Profe, le hago una consulta, porque justo yo me voy ahora también porque tengo que ir a trabajar. Está bien, Agustín. Usted dio unos objetivos más o menos en estas 4 clases con que sepamos o entendamos distintas cosas, ya más o menos estamos completos o Yo me quedo completo. No, Claro, no, para mí claro, eso es un vos montón. por eso, ¿cuáles eran? Así más o menos las anoto, así ya las tengo. El tema es así, si recién arrancan, yo entiendo que hay Claro. gente entre ustedes que ya saben algo de programación, o por lo menos vieron algo de base de datos, algo de programación web, y ya tienen cierta lógica. Este es el nivel inicial. Claro. Deberíamos empezar viendo algoritmos, pero perderíamos 4 o 5 clases viendo un algoritmo solamente y no tocando Python. Para mí el tema es entender variables constantes, entender acumuladores y contadores, que eso lo vamos a trabajar la semana que viene. Yo se los expliqué la semana pasada, acumuladores y contadores, pero uno va a usar un acumulador o un contador dentro de un ciclo, porque vas acumulando a la vez que va iterando el programa. Acá no lo estamos usando en lo secuencial. Pero con que vean eso y entiendan los ciclos, el ciclo while, do while y el for, por más que el do while no lo usemos acá, ya es un montón para introducción a programación. Que es más, en muchas materias de terciarios o universidades, solamente con eso ya termina un año, una materia de programación.
Entonces, después viene la parte de funciones, diccionarios, tuplas, lista de datos, que es un poquito más complicado de entender, que igual lo vamos a ver en la última clase, pero que si no le agarran bien la mano a eso, no se preocupen. Cuando salga el segundo curso de esto, trabajamos directamente con esos temas. Pero con Ah, ok. esto ya agarrás la base para todo lo que es programación, en principio. Dale, Bueno, muchas gracias. vuelvo en 5 entonces. Cualquier cosa me escriben por el chat.
¿Cómo vienen? Ya terminé yo. El primero ya está. El segundo es más fácil. Ahora igual lo No, vemos ya en pantalla. primero, profe, todavía. Bueno. Bueno, ahora y 10. Vamos resolviendo el primero. Bueno, ahí que estuvieron resolviendo los ejercicios. Vamos a hacer el primero. Vamos a buscarlo. El primero decía escribir un programa que solicita el nombre de usuario, luego la edad, o sea, ingresamos dos variables, que debía devolver hola, el nombre ingresado, ustedes mayor o menor de edad, si se cumple o no, con la edad, si es mayor a 18, mayor o igual a 18 o no. Acá iba a haber una sola dificultad que les podía pasar, que era el tema de que habíamos visto que cuando mostramos por pantalla algo, con la coma llamábamos al valor de la variable. Después había que agregar otra coma y de nuevo las comillas para el texto, porque nos pide un hola, el nombre, y después por último, si es mayor o menor de edad. Vamos a trabajarlo acá. Ejercicio 1. Vamos a cerrar este. Entonces tenemos para ingresar los datos, el usuario, lo guardo acá a un input, solamente input porque va a ser una cadena de caracteres. Ingrese su nombre, se almacena dentro de la variable usuario. Y en la variable edad, guardo un entero, ingrese su edad, y después determino si es mayor o menor de edad. Entonces digo, si la edad, if edad, lo que almacena acá adentro, es mayor o igual a 18, entonces que imprima hola, cierro las comillas, dejo un espacio acá, cierro las comillas, coma, y llamo a la variable. No me va a imprimir usuario por pantalla, sino que me va a imprimir el valor de usuario, que sería la cadena de caracteres que ingresé. Coma de nuevo, que sería el más, como puso un compañero, para agregar las comillas de nuevo, el espacio, usted es mayor de edad. Esto si se cumple la condición. Si no se cumple lo mismo, hola usuario, usted es menor de edad. Vamos a correrlo.
es mayor de edad. Si yo lo correría de nuevo, vamos a correr de nuevo, run. Usted es menor de edad. Vean que imprime, me deja el espacio, otro espacio, usted es mayor de edad, usted es menor de edad. Más o menos así lo hicieron todos. Vamos a hacer algo, se los voy a dejar en el chat igual, la idea es que lo practiquen. Pero es como hizo el compañero arriba. Bueno, el segundo pide escribir un programa que pregunte al usuario por el número de horas trabajadas y el valor por hora. Después de mostrar por pantalla el sueldo que corresponde. Acá no hace falta un condicional, porque es solamente ingresar dos valores y multiplicarlo. Pero tiene algo más que sería calcular ese valor. Vamos a agarrar el ejercicio 2, lo mostramos acá. Los otros dos se los dejo para tarea, pero este por lo menos para que vayan entendiendo. Entonces ingresamos los datos. Dame un segundo. Ingresamos los datos. Yo puse horas-t para las horas trabajadas, ingreso un valor entero, y valor por hora, valor-hora, ingreso los valores. Después determino el sueldo. Al abrir el sueldo, le asigno las horas trabajadas por el valor de hora. Y por último, muestro el resultado por pantalla. Print, el sueldo correspondiente es, dos puntos, coma, y el sueldo. Entonces dice, ingrese la cantidad de horas trabajadas, vamos a poner 20, vamos a poner 1000 pesos la hora, el sueldo correspondiente es 20.000. ¿Se entiende cómo trabaja? ¿Cómo asignamos la variable? ¿Cómo devolvemos? ¿Cómo capturamos por pantalla? ¿Cómo devolvemos el mensaje? ¿Cómo procesamos la información? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Sí, Sí, profe, una pregunta. Usted dijo que cuando van a hacer solo caracteres, solo hace falta poner input. Yo le agregué por miedo ¿El nomás a que string? se me rompa el programa del string, sí. Sí, no hace falta, porque en realidad la versión 2.6 en adelante de Python, el input te toma cualquier valor. ¿Por qué? Porque ya de por sí Python está hecho para que vos ingresás un valor y no definimos el tipo de variables. Esto lo vimos en la primera clase. Una variable tiene un nombre que hace referencia a esa variable. Ese nombre tiene que ser único, no puedes tener dos variables con el mismo nombre. Después va a tener un tipo de dato y un valor. Lo que dice Python es, muchos lenguajes viejos te declaran la variable que va a ser entero y le asignan un valor al principio y después entra el programa. Python te dice, vos dame el valor, poner un valor a una variable y yo te digo si es entero, si es flotante, si es string, si es un carácter. Fíjense que yo en ningún momento, hasta ahora que estamos practicando, nadie hizo un Sí. horas y diciendo qué tipo de dato es, dos puntos y el tipo de datos. Nadie lo hace. ¿Se puede hacer? Sí, se puede declarar. ¿Por qué? Porque es bueno porque quizás en otros lenguajes de programación sí lo declaran las variables. Entonces si uno lo pone como comentario y lo quiere declarar, pero no es requisito para que el programa funcione. Ahora, yo acá tomo un entero. Yo le dije que después a la variable la puedo retipear, le puedo dar otro tipo de valor. Porque si yo después a esa variable le asigno un nombre, y acá es entero, automáticamente el programa me lo va a cambiar el tipo de dato. Pero bueno, lo que pasó a partir de la versión 3.1 de Python es que el input ya no servía, el input solamente es para string. Ahora, si vos querés que te lo guarde ese string como numérico, tenés que poner el int. Si vos pones el input, ingrese la cantidad de horas trabajadas, te va a tomar el valor, pero te lo va a tomar como texto. El problema es cuando vos lo quieras usar, esas 10 horas trabajadas que vos las ingreses como texto, cuando quieres multiplicarlo, ahí puedes tener errores en el tipo de dato. No puedes hacer cálculos matemáticos con texto. Entonces que se usa el int o el float antes del input. Solo eso, cambió en la versión 3.1, ahora estamos por las 3.10, está a punto de salir el 4. Bueno, el tercer ejercicio dice, escribir un programa que pregunte al usuario la cantidad de invertir. Entonces,
ingrese cuánto quiere invertir. El interés anual, ingrese cuánto es el interés. Acá les voy a dar una ayuda. El interés, pónganlo como un número entero. No pongan 10%. Si lo quieren hacer así, lo pueden hacer tranquilamente. Pero si lo hacen solamente con el número, les va a servir un poquito más para empezar. Y después el número de años donde van a dejar ese plazo fijo, ese interés. Y que muestre por pantalla el capital obtenido de la inversión. O sea, ingresamos 3 datos numéricos, los tenemos que calcular, y después de volver en pantalla, por ejemplo, el capital obtenido de la inversión es 2 puntos, y la variable que asigne esa ecuación. Y el último, el de logística, es un poquito más complicado. Acá tienen que usar el if y usarlo bien, porque el peso que van a tomar depende de las muñecas y de los payasos. Entonces, esto es para que piensen un poquito más. Les repito, tienen el foro para si quieren compartir los resultados. Los que compartí la semana pasada estuvieron muy bien. Y aparte está bueno para aquel compañero que quizás llega con poco tiempo y se traba un poco, puede revisar lo que hicieron los demás. O si se traban en algún lugar y no saben cómo resolver su error, lo pueden ver de ahí. ¿Está bien? Bueno, la semana que viene vamos a trabajar con toda la parte de ciclos. La idea es trabajar no solamente las estructuras de repetición, sino trabajar con el case, que es parte del condicional, pero es cuando tenemos ya directamente, en vez de hacer un if anidado tantas veces, hacemos un case. Caso 1 tanto, caso 2 tanto, caso 3 tanto, y si no, cualquier otro valor, esto. Es como para cuando ya sabemos cuántos valores podemos tener para trabajar. Te hago una consulta. Vos dijiste que quedan 4 clases más. No, quedan 2 clases más. Quedan 2 clases más. O sea Sí. que al final vas a ver todo lo que son listas, tuplas, diccionarios y eso. Lo vamos a ver igual. Lo más importante es la clase que viene, ver cómo llegamos y trabajar todas las estructuras de repetición y hacer varios ejercicios. Hacer en clase varios ejercicios. Por eso voy a tratar de darles el material un poquito antes. Quiero que practiquen con esto. Si esto queda claro, ya hacemos toda la estructura de repetición. Si las entendemos, después puedo dar un montón de ejercicios para la última clase y ahí ver las dudas. Pero ya con eso van a saber un montón. Y al último vamos a ver la parte de funciones, listas de datos, por lo menos en definición, y mostrar algunos ejemplos. Vamos a ir con eso. Después de la última clase van a tener habilitado el examen, que el examen va a ser multiple choice, y la idea del examen es que sea más que nada por los contenidos, y quizás tengamos algo de código en alguna pregunta, que también lo pueden sacar de las primeras prácticas o de los mismos módulos. Alessandro. Profe, ¿estos ejercicios los vamos a tener en la prueba? No, así no. La prueba van a ser 10 preguntas multiple choice, algunas con definiciones, otras quizás tenga un código y diga, bueno, ¿cuál es el error que puede tirar este código? No sé, la indentación, el punto y coma, está mal declarado el if, va a ser algo así. Quédense tranquilos, la última clase antes del examen, o la clase que viene, comentamos bien el tema del examen, pero no se preocupen. La idea mía, como les decía, esto es una introducción a programación en Python, un nivel inicial, con que se vayan con las estructuras lógicas bien armadas y que vayan practicando, por lo menos en el entorno IDLE de Python, que puedan entender esto, ya es un montón, es un montón. Después verán si pueden aplicar las funciones, si no, vamos a hacer algunas funciones simples. Para que tengan cierta lógica, lo que es una función nos sirve para cuando tenemos código que es repetitivo. O ya hacemos una función, la definimos bien y después la llamamos solamente. Entonces yo puedo hacer una función que sea un saludo. Llamo la función saludo y que por pantalla me diga buen día, hoy tenemos algo de eso. Es una función. O una función que sume. Puedo crear la función suma y te digo, bueno, ingresar el valor 1, ingresar el valor 2, llamo la función suma, pongo los parámetros, variable 1, variable 2, y lo va a sumar. No hace falta que yo esté haciendo otra variable que empiece a sumar todos los valores. Esas son funciones. Pero vamos paso por paso. Terminemos esto. La clase que viene vemos las condiciones, vemos los acumuladores y los contadores, porque hasta ahora lo vimos como un ejemplo, pero si no acumulamos datos, si no iteramos, no vamos a acumular valores. Lo Probemos eso. esencial, profe, sería que nos sepamos todos los códigos OR, AND,
el if y todo eso, qué significa con las comas y espacios, como para ya hacer todos los programas, ¿no? Eso sí o sí los tendríamos que aprender de memoria, ¿no? Más que de memoria, comprenderlos. Porque a veces te puede pasar que te olvidás y lo buscás. Quiero que entiendan la estructura de lo que es Python en cuanto al lenguaje, que es simple, después de cómo resolvemos un problema. Eso es más importante, decir, bueno, hago un algoritmo que tiene pasos finitos, así lo hago en Python. ¿Por dónde ingreso? ¿Cómo comienzo a hacer el programa? Porque acá hay un problema que mucha gente tiene, es ¿por dónde arranco? Leo, entiendo lo que tengo que devolver, pero ¿por dónde empiezo? Bueno, usen comentarios, ingreso los datos, hacemos nombre de variable, un input y voy ingresando los datos y los voy guardando en memoria. Después, resuelvo el problema, a ver, ¿cuál es el problema? Ah, esto lo hago multiplicando, lo hago sumando, lo hago dividiendo. Después, una vez que tengo procesados los datos, informo por pantalla. Entonces, vayan haciendo esto, una cosa que sea secuencial, pero ver de usar los operadores condicionales y la semana que viene los de iteración para que ese flujo del programa pueda tener diferentes caminos, depende de lo que se pida. Pero estén tranquilos que faltan todavía 2 clases y estamos viendo bastante material. Yo les digo de verdad, esto si empiezan a cursar alguna materia en programación o algo, esto lo ven, no sé, a mitad del cuatrimestre. Al principio ven todo el tema de los lenguajes, un poquito de historia, ven el tema de los algoritmos. Python para aprender haciendo es muy bueno porque el lenguaje es casi al inglés, es muy poco código. Esto lo vimos en el módulo 1. Pasábamos del ensamblador a C a Python. Una línea, print por pantalla, hola mundo, ya está, lo imprime. Bueno, vean de hacer esto. Sí, Te hago una consultita. ¿Tienen pensado hacer un segundo curso de Python? sí, la idea es sí hacerlo. El tema es Porque que como todo lo son que es 4 clases. programación orientada a objetos y eso, que no, acá no se va a ver. Claro, bueno, por eso decíamos llegar a funciones y después ir haciendo un nivel 2 que vaya orientado a objetos y después también tienen que Python se usa lo mismo que se usa para un montón de cosas, se usa también para ciencia de datos. Django ni eh, ahí, ¿no? bueno, O nada, Django ya es con base de datos. Lo podríamos ver quizás más adelante todavía, pero habría que hacer, esto lo tenemos que otro hablar con la curso. gente de extensión, claro, porque vos puedes hacer Django aplicado con Python o solamente Django si querés. Sí, porque Como, no, Python con Django nada que ver. Va, se tiene puede cosas. usar, va de la mano, claro, va de la mano, es muy similar, es más, está pensado como diciendo lo mismo, hacemos una base de datos que sea fácil de usar, va de la mano, por eso, pero se puede usar un montón de cosas, también se puede usar con Flask, se puede llevar para el tema de programación web, se puede llevar para el tema de ciencia de datos, pero bueno, por lo menos en este momento es lo inicial de Python y de programación. Vemos hasta dónde llegamos y si hacemos otro curso, posiblemente se haga otro curso antes de fin de año, o si no, ya en febrero o marzo, el que sigue. ¿El otro curso sería, digamos, avanzando más o otra vez un básico, profe? No, si hacemos, ya sería siguiendo a este. Ok. Sería así. Por eso este nivel inicial, después por ahí hacemos uno a nivel intermedio, pero no, siguiendo. La idea es que, la realidad, un curso de Python debería llevar mínimo 10 clases, 10, 12 clases, depende de dónde quieras llegar, porque vos después lo puedes llevar a programación orientada a objetos, a programación web, lo puedes ir llevando de diferentes lugares, pero ya requiere otro nivel de conocimientos también del estudiante. No cualquiera podría arrancar un curso ahí porque ahí no cualquiera entendería. Si vos no entendés las bases estas, no podés seguir con lo demás. No hay forma de que puedas seguir. Si no entendés cómo son los ciclos, los acumuladores, los contadores, las funciones, no podés ir a la parte de objetos. Es muy difícil. Así que bueno. Bueno, gente, después la clase 3 de SQL, después consulto, pero no lo subo yo, lo sube la gente de extensión. Posiblemente ya esté o lo suban en un rato. Fue el martes, así que si no está para hoy, está para mañana. Es así. Bueno, ¿alguna duda más con los contenidos, con lo que tienen que hacer? No, perfecto. Buenísimo. Bueno, Bueno, gente, gracias. practiquen. Buena semana, gracias a ustedes. Sí, Victoria. Gracias.
No, una consulta, quería esperar a que termine la clase porque era de otro tema. ¿Cuál es el link para ver las clases en vivo cuando uno no puede conectarse al Zoom? Porque yo recién me metí al canal de YouTube, me aparece acá en la plataforma, las distintas redes que tienen, y ¿Y no no está? encontré, o sea, me aparecieron clases en vivo, e intenté buscar esta clase, porque yo estaba desde el Zoom, pero metí al celu, a ver si me Sí. podía ir al vivo de YouTube, y no me aparecía la clase. No, profe, se cortó la clase. Me avisó una compañera que la clase del video de YouTube se cortó a los 6 minutos. Ah, buenísimo, no estaba al tanto. Buenísimo. Cuando Igual sea después así, a la clase. favor de informar, porque no estoy, yo no soy el que saca el vivo y avisen cuando les pase eso, así vemos que se haga nuevamente. No sabría decirles ahora, en la clase que viene les comento a ver qué pasó, pero justamente la gente de extensión que sacó el video, capaz no habría gente o algo y lo bajaron, no sabría decirles. Pero por eso yo dejé el canal de YouTube, porque si salimos en vivo por YouTube, es cuando somos más de 100, y recién el link se genera cuando se sale en el momento. No lo tengo de antemano el link, no lo puedo generar antes. Por eso les decía que se metan directamente ahí. Pero bueno, ahora ya terminamos, va a quedar clase grabada. Pero la semana que viene, si pasa eso, avisen y lo levantamos en el momento. Dale, Dale, profe. No, yo me enteré por una chica, una compañera, y ella me mostró me mandó una foto que lo pusieron en el foro, pero bueno, estamos en clase y no nos enteramos, algo por ella. Pero a ver que en el foro Claro. está, que lo Pero pusieron. si se corta, lo que habría que hacer es entrar directamente, o sea, entrar nuevamente al Zoom. Si se les corta YouTube, hay que entrar al Zoom directamente porque hay cupo. Sí, ahora hay cupo. Por lo general pasa esto, más en los cursos que son informáticos. Se anota muchísima gente. La primera clase se quiere meter todos juntos, entonces ahí se complica. La semana pasada eran -10 y ya habían casi 100 adentro de Zoom. Por eso sacaron directamente a YouTube. Pero hoy éramos 80 y algo, 80, 70 y pico de personas. Es más, ahora en el momento, ¿cuántos somos? Somos 63. La idea es que puedan probar. Está bueno decirlo por YouTube, pero el tema es que no tengo el contacto. O sea, si tienen alguna duda o algo, no hay un feedback en el momento. Es lo mismo que ver la clase grabada. La clase grabada va a estar. Sí, deberían ir probando. Y de última, entras a YouTube y te vas fijando si no puedes entrar al Zoom. Pero no sabría decirte por qué pasó. Después lo averiguo. Bueno, gente, buena semana, practiquen y lo mismo, si pueden resolver algo, al foro, si lo ven los compañeros, y traten de leer todo el material, en los que están un poquito más atrasados, que se pongan al día, porque la semana que viene ya vamos con los ciclos y va a ser toda la clase referido a eso. Bueno, gente, Chao, descansen, profe. hasta luego. Chao, Para el gracias. fin de ya veo si le tazo los trabajos. Se pueden hacer. Buenísimo, dale. Nada, Chao. dale, chao, chao.